Hello everyone. Welcome to Easy Spanish with Pablo. Today, you will listen to a mini story designed to help improve your listening comprehension skills. This mini story will be divided into 3 parts. In the first part, you will hear the story with Spanish subtitles. In the second part, the story will have both Spanish and English subtitles for better understanding. In the third part, you will listen to the story at a faster speed without any subtitles. Finally, we will review the most important vocabulary from the story. Let's get started. Carlos es un joven de 28 años. Vive en una ciudad pequeña y trabaja como ingeniero. A Carlos le gusta caminar por la ciudad y hablar con sus amigos. Un día, Carlos va a una fiesta en casa de su amigo Juan. Juan es su mejor amigo desde la escuela. Cuando llega a la fiesta, Carlos ve a muchas personas. Hay música, comida y todos están contentos. Carlos no conoce a todos en la fiesta, pero ve a una chica que nunca ha visto antes. La chica se llama Rosa. Ella está cerca de la mesa de comida. Carlos tiene curiosidad y quiere hablar con Rosa. Camina hacia ella y dice: «Hola, me llamo Carlos». Rosa sonríe y responde: «Hola, me llamo Rosa». Carlos y Rosa comienzan a hablar. Rosa le cuenta que ella es de Perú. Carlos nunca ha estado en Perú, pero sabe que es un país muy bonito. Rosa vive en San Martín desde hace poco tiempo y trabaja como profesora de español. A Rosa le gusta mucho su trabajo. Carlos le cuenta que él es de México. Le gusta hablar de su país y de la comida mexicana. A Rosa también le gusta la comida mexicana. Los dos hablan de sus países, de sus trabajos y de las cosas que les gustan. Después de hablar durante un rato, Carlos y Rosa se despiden. Carlos está contento de haber conocido a Rosa y espera verla de nuevo pronto. Now listen to the same story with translation and pay attention. Carlos es un joven de 28 años. Carlos is a 28-year-old young man. Vive en una ciudad pequeña y trabaja como ingeniero. He lives in a small town and works as an engineer. A Carlos le gusta caminar por la ciudad y hablar con sus amigos. Carlos enjoys walking around the city and talking with his friends. Un día, Carlos va a una fiesta en casa de su amigo Juan. One day, Carlos goes to a party at his friend Juan's house. Juan es su mejor amigo desde la escuela. Juan has been his best friend since school. Cuando llega a la fiesta, Carlos ve a muchas personas. When he arrives at the party, Carlos sees many people. Hay música, comida y todos están contentos. There is music, food, and everyone is happy. Carlos no conoce a todos en la fiesta, Carlos doesn't know everyone at the party, pero ve a una chica que nunca ha visto antes. but he sees a girl he's never seen before. La chica se llama Rosa. Her name is Rosa. Ella está cerca de la mesa de comida. She is standing near the food table. Carlos tiene curiosidad y quiere hablar con Rosa. Carlos is curious and wants to talk to Rosa. Camina hacia ella y dice: He walks up to her and says, «Hola, me llamo Carlos». "Hi, my name is Carlos." Rosa sonríe y responde: Rosa smiles and replies, «Hola, me llamo Rosa». "Hi, my name is Rosa." Carlos y Rosa comienzan a hablar. Carlos and Rosa start talking. Rosa le cuenta que ella es de Perú. Rosa tells him that she is from Peru. Carlos nunca ha estado en Perú, pero sabe que es un país muy bonito. Carlos has never been to Peru, but he knows it's a very beautiful country. Rosa vive en San Martín desde hace poco tiempo y trabaja como profesora de español. Rosa has recently moved to San Martin and works as a Spanish teacher. A Rosa le gusta mucho su trabajo. She really enjoys her job. Carlos le cuenta que él es de México. Carlos tells her that he is from Mexico. Le gusta hablar de su país y de la comida mexicana. He likes talking about his country and Mexican food. A Rosa también le gusta la comida mexicana.
Rosa also enjoys Mexican food. Los dos hablan de sus países, de sus trabajos y de las cosas que les gustan. They both talk about their countries, their jobs, and the things they like. Después de hablar durante un rato, Carlos y Rosa se despiden. After chatting for a while, Carlos and Rosa say goodbye. Carlos está contento de haber conocido a Rosa y espera verla de nuevo pronto. Carlos is happy to have met Rosa and hopes to see her again soon. Now you will hear the same story without subtitles and faster. Carlos es un joven de 28 años. Vive en una ciudad pequeña y trabaja como ingeniero. A Carlos le gusta caminar por la ciudad y hablar con sus amigos. Un día, Carlos va a una fiesta en casa de su amigo Juan. Juan es su mejor amigo desde la escuela. Cuando llega a la fiesta, Carlos ve a muchas personas. Hay música, comida y todos están contentos. Carlos no conoce a todos en la fiesta, pero ve a una chica que nunca ha visto antes. La chica se llama Rosa. Ella está cerca de la mesa de comida. Carlos tiene curiosidad y quiere hablar con Rosa. Camina hacia ella y dice, «Hola, me llamo Carlos». Rosa sonríe y responde, «Hola, me llamo Rosa». Carlos y Rosa comienzan a hablar. Rosa le cuenta que ella es de Perú. Carlos nunca ha estado en Perú, pero sabe que es un país muy bonito. Rosa vive en San Martín desde hace poco tiempo y trabaja como profesora de español. A Rosa le gusta mucho su trabajo. Carlos le cuenta que él es de México. Le gusta hablar de su país y de la comida mexicana. A Rosa también le gusta la comida mexicana. Los dos hablan de sus países, de sus trabajos y de las cosas que les gustan. Después de hablar durante un rato, Carlos y Rosa se despiden. Carlos está contento de haber conocido a Rosa y espera verla de nuevo pronto. Now pay attention to the vocabulary of this story. Vocabulario. Ingeniero. Engineer. Contento. Happy. Sonreír. To smile. Responder. To reply. Conocer. To know. Comenzar. To start. País. Country. Contar. To tell a story. Despedirse. To say goodbye. Esperar. To hope. Muchas gracias por ver el video. Y suscríbete al canal.